Gracias porque hemos exaltado tu nombre, Señor, y hoy queremos, Señor, que tu palabra nos hable, Señor. Que tu palabra nos enseñe, nos confronte, nos exhorte, Señor, nos anime a seguir, Padre, en este camino de vida, Señor, de transformación, Señor, de convicción en nuestro espíritu, Señor, de tu amor, Padre. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia. Vamos a hablar un poco el día de hoy de un personaje de la Biblia que para mí es de los más retadores. Es la vida del apóstol Pablo. Muchas veces vemos en la Biblia cómo Dios a través de la vida de este apóstol hizo en él un cambio muy radical en su vida. Hizo una transformación que vino a ser de un día para otro inmediata. Y definitivamente la vida de Pablo es un recordatorio de lo que nosotros también hemos sido transformados en Dios. ¿Recuerdas cuando recibiste a Jesús? ¿Recuerdas cuando Jesús empezó a hacer cambios en tu vida? Pablo se convirtió de un perseguidor de la iglesia a un seguidor de Jesús, de un perseguidor de cristianos, pero después él fue perseguido igualmente. Estamos abiertos, hermano, a una transformación que Dios quiere hacer con nosotros. Vivimos más allá del propósito de esta tierra. Vivimos para un propósito eterno. Pablo era un judío, dice la Biblia que era fariseo de fariseos, hijo de fariseos, perseguidor y cumplidor de la ley. Era alumno de Gamaliel, el gran maestro de la ley, respetado por el pueblo. Estaba convencido, Pablo estaba convencido de que su propia justicia era la justicia verdadera. Timoteo, el libro de Timoteo se refiere a Pablo como blasfemo, perseguidor y agresor de la iglesia. Pablo, que ahorita vamos a ver, se llamaba Saulo, y cuando Dios transforma pone nuevos nombres, pone nuevas identidades en nuestra vida. Bueno, pone una nueva identidad más bien. Y él perseguía a la iglesia, iba por los cristianos, los sacaba de su casa, y aquel que seguía a Jesús era un opositor de él, era un opositor de lo que él estaba convencido, porque él creía que Jesús y el cristianismo era una religión falsa. Y vamos a Hechos 1:9, del 1 al 17, por favor. Y vamos a hablar ahí cómo él se encuentra con Jesús repentinamente. A uno le da su llamado ahí, pero se encuentra con Jesús como cuando Jesús se encontró con nosotros algún día. Y vamos ahí a Hechos 9, vamos a leer algunos versículos. Y dice: Saulo, versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. La imagen de Pablo es de un hombre enojado, es de un hombre convencido en que su justicia era la verdadera. Saulo odiaba a los seguidores de Jesús. Saulo odiaba a aquellos que perseguían a Jesús, y él tenía autoridad, y iba hacia los demás, alta autoridad, y decía: dame cartas para que yo los persiga. Dame evidencia de que yo lo que estoy haciendo estoy bien. Y dice: respirando aún amenazas de muerte. Este hombre tan educado, tan conocedor de la ley, y si alguien tenía credenciales para decirse conocedor de la ley, era él. Dice la Biblia que fue circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, él podía decir: mira, yo soy todo esto delante de los hombres. Él podía decir: mira, yo soy celoso de la ley, celoso de lo que él creía que era verdadero, y presentaba esas credenciales. Y Dios se encuentra con Pablo en el camino, se encuentra en Damasco, viendo los siguientes versos. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te des dar coces contra el aguijón. Se encuentra Pablo con Jesús en el camino a Damasco. Y entonces Jesús se manifiesta en un resplandor de gloria y oye esa voz que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y sabes, se manifiesta aquel con la verdadera naturaleza. ¿Quién era el quien él perseguía? No perseguía a Pablo al hombre, perseguía a Dios. Perseguía a un Dios pensando que perseguía a los hombres. Y Saulo atacó brutalmente a los cristianos, pero descubrió que él no lo estaba luchando contra ellos, que contra quien iba realmente es contra Cristo. Y es lo que vivimos nosotros, hermanos, cuando somos avergonzados, somos lastimados por el nombre de Jesús. No te lastiman a ti, te lastiman al Señor. No nos lastiman nuestras propias familias, a nosotros lo lastiman al Señor. Él dice, Pablo le hace dos preguntas al Señor. Le dice, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú? Y Dios le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Saulo hizo dos preguntas importantes. ¿Quién eres tú, Jesús? Necesitamos aprender cada día más de Jesús en nuestras vidas y decirle, Señor, ¿quién eres tú en mi vida? ¿Quién sigue continuando siendo, aunque ya te conozco, Jesús? ¿Quién eres tú en todo tu esplendor y en toda tu maravilla como nos habla tu palabra? Y la segunda pregunta que le hace dice, ¿qué quieres que yo haga? Muy pocas veces nos atrevemos, yo creo, a preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, cuando leí esta pregunta dije, Señor, ¿alguna vez te he dicho qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Qué quieres que yo haga, Señor, en tu reino? Y dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Un aguijón era un palo largo que tenía una punta muy afilada y lo ocupaban para hacer caminar a los bueyes. Entonces, si el granjero quería hacer caminar a un buey, le picaba con el aguijón y entonces guiaba al buey, ¿verdad? Saulo era el buey y Jesús el granjero. Saulo era terco porque dice, le estás dando coces al aguijón, o sea, te estás golpeando con el aguijón en tu necedad. Esencialmente Pablo era alguien que Dios valoraba para servir en el reino. Jesús aguijaba con ese palo a Saulo y significaba que él estaba luchando contra Dios, Jesús mismo. Y sabes, no podemos luchar contra Jesús porque jamás le vamos a vencer. Y a veces cuando Dios nos habla y nos hace tomar decisiones en nuestra vida y no queremos, Dios en su amor y en su soberanía siempre va a hacer su voluntad. Muchas veces nos va a hablar con lazos de amor, pero muchas veces nos va a poner el aguijón ahí para que nosotros entendamos. Dar coces contra el aguijón era una metáfora que significaba oponerse a Dios, estar en contra de Dios. Y dice en el verso 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo ahí 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo estaba temeroso, ¿no? Se había encontrado con esa luz y cuando él ve esa luz él cae al suelo, pero sabes, no cayó por reverencia, cayó, yo creo, por temor. Cayó porque no sabía con quién se estaba encontrando. Jesús a menudo se aparece delante de nosotros y a veces, como Pablo dice, cerró sus ojos para no verle. Dios se manifiesta cada día cuando le buscamos, y aun cuando no le buscamos y sentimos que Él no está, Él está ahí. Y a veces no le queremos escuchar como a Pablo para no obedecerle ni oírle. En este encuentro con Jesús,
el mismo Jesús se le manifiesta a Pablo para darle un propósito y para llamarlo y para decirle lo que él iba a hacer en su ministerio, en su vida. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. No dice la Biblia que les pasó algo a ellos, simplemente se quedaron sorprendidos. Y dice la Biblia que estuvo Saulo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días de ceguera sin comer. Saulo estaba muriendo a sí mismo. Sería solo después de 3 días de morir que él recibiría la vida de la resurrección en Cristo Jesús. Y Dios utiliza a personas. ¿Recuerdas cuando llegaste de tu vida anterior? Alguien te habló, alguien te mostró el evangelio, alguien te trajo aquí, alguien en tu familia te compartió, ¿no? Y entonces viste la luz de Jesús. Y dice el verso 10 que Dios utiliza a hombres para ayudarnos. Y dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. No sabemos de Ananías antes, más que antes de esto. Dios le habló a Ananías de una manera completamente diferente a la que le habló a Saulo, porque Dios siempre va a utilizar con cada uno de nosotros diferentes formas. A uno nos va a hablar más fuerte, ¿verdad? A otro nos va a hablar de una voz tierna y dulce. Pero a Ananías, Dios se le manifiesta en una visión y le habla y le dice: mira, esto es lo que tienes que ayudarme a hacer. Y le dice Ananías: sí, Señor, heme aquí. Las visiones de Dios son específicas y comprendibles para nosotros. Aquí Dios le dice una calle específica, la calle que se llama derecha, una casa específica, la casa de Judas, un hombre específico que se llamaba Saulo de Tarso, una cosa específica. Este hombre, ¿qué hacía? Estaba contristado, estaba siendo humillado, y dice, él oraba. Dice: levántate y ve, porque aquí él ora. Ahí empezamos a ver la transformación de la vida, el comienzo de Pablo cuando Dios lo humilló y lo quebrantó. Dice él: aquí está orando. Pero dice Ananías: ay, Señor, es que, híjoles, está bien difícil lo que me estás diciendo, porque yo sé que Pablo pues es un perseguidor de la iglesia, y si yo voy pues seguramente me va a querer matar también. Y el Señor en el verso 15 le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Señor, ¿cuántos males ha hecho este hombre? Señor, Ananías, un instrumento escogido para llevarle el mensaje a Pablo, toma el reto. Porque Dios tenía un plan para él, porque Dios aún no se le había revelado a Saulo en su totalidad, pero Dios sabía lo que él podía hacer con Saulo. Dios sabía que Ananías iba a ser un instrumento para el propósito de Dios. Instrumento, dice el Señor en el versículo: escogido es él, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel. Dice: porque yo le es necesario mostrarle cuánto va a padecer por mi nombre. Saulo dejaría una vida de privilegio porque era acomodado, era conocedor, docto, para tomar un llamado más alto, para un llamado de mucho sufrimiento. Hay un pasaje aquí en Corintios 4, 15 y 18. Y me gusta porque muestra el sufrimiento que Pablo tuvo al conocer a Jesús. Dice 2 Corintios 4, 15 al 18. Vamos a leerlo. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación, dice Pablo, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabes? Las tribulaciones para Pablo
eran, dice, leves y momentáneas. Como Jesús, Pablo experimentó quebranto. Fue llamado a quebranto y entre más quebranto había en su vida, él decía, más peso de la gloria de Dios hay en mi vida. Y leí y busqué cuáles fueron los quebrantos de Pablo y vamos a ver cuáles fueron sus quebrantos. Y yo dije, ay Señor, no he padecido nada por ti. Dice 2 Corintios 11, 24, 30, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Azotes, golpes, naufragios, hambre, sed, desvelos. Esto es lo que Pablo le llamaba esta leve tribulación, Señor. Produce en mí tanto peso de tu gloria. Porque Dios depositaba en la vida de Pablo la gloria a la medida de lo que él iba a padecer. Hambres, persecución, desnudez. Pero si de algo me glorío es en mi debilidad. En mi debilidad. Porque él reconocía que cuando Cristo le tocó y le transformó su identidad, ya no era la de un ser que quería ser reconocido, sino la de un siervo que se había decidido dejar todo por ganar a Cristo, por amarle a Él. Dice en el verso 17, fue entonces, siguiendo en Hechos 9, 17, Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Dice, de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías viene y impone manos sobre Saulo y le dice, recibe el Espíritu Santo, sé lleno, levántate, ¿no? Y Saulo no podía ver el amor ni la cara de Ananías, pero Saulo lo único que podía sentir era que estaba siendo tocado por él y que estaba siendo tocado por la presencia del Espíritu Santo, ahí ciego. Dios quería quebrantar a Saulo, por eso lo había dejado ciego, para llenarlo. Este es el propósito del quebrantamiento. Cuando Dios viene y nos quebranta y nos habla y dice tienes que hacer cambios, tienes que hacer tu vida transformada. Hay dolor cuando hay quebrantamiento, ¿sabes? Pero el quebrantamiento nunca te va a dejar igual. El quebrantamiento en nuestras vidas nos ayuda a crecer, nos ayuda a fortalecernos. El quebrantamiento duele, pero como Pablo dice, hay un peso de gloria para el tamaño del llamado que Dios tiene en nuestras vidas. Hay un peso de Dios. Cuando yo decía el viernes, hablé de Jeremías y yo decía, cuando tú le entregaste tu vida a Jesús, cuando tú decidiste que Dios fuera el Señor y dador de tu vida, ¿sabes? Le diste el permiso, la autoridad, el derecho de hacer Él en ti lo que Él quiere. De que Jesús meta su mano a nuestra vida, meta su mano y haga transformaciones y propósitos. Ese potestad le hemos dado al Señor en nuestra vida. Y ahora, bueno, yo como necia, ¿verdad? Como Pablo, digo, ahora lo entiendo. Yo llegué a Cristo a los 8 años, crecí en la iglesia bautista. Pero yo a los 8 años, para mí, el comenzar en el cristianismo
fue muy duro para mí porque yo no quería ir a la iglesia. Yo llegaba a la iglesia y me sentaba con mis papás y llevaba mi cuaderno, mis colores, era una niña. Y cuando el pastor comenzaba a predicar, yo me negaba a verlo. Yo decía, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me traen a la fuerza, verdad? Y yo me ponía, hacía mis cosas y así estuve por meses, porque yo me negaba a recibir de Jesús. Y me decían, ven, vamos allá con los niños. Y yo decía, no, necia, muy necia. Y cuando comenzábamos a ir a la iglesia, era tan necia que una vez mi mamá me dijo, tú eres el demonio en la casa. Dice, porque me haces enojar a mí. Me haces enojar a tu hermano, haces enojar a tu papá, haces enojar a todos, porque yo, rebelde, opositora de la iglesia, ¿verdad? Yo creo que si el Señor no me hubiera llamado a esa edad, hubiera sido muy necia, ¿verdad? Porque a mi mamá le costó doblegarme tanto en mi carácter para que yo quisiera estar y participar dentro del cuerpo de Cristo. Dice 2 Timoteo 2, 20 y 22. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Pablo había comenzado Dios a llamarle, y Timoteo habla en la Biblia que hay utensilios que son vasos de honra y algunos son vasos para deshonra. Tenemos que ser vasos que sean instrumentos para su honra. Tenemos que ser vasos limpios, que podamos ser usados, Señor, transformados, llenos de su presencia. Dice, recibió al instante la vista y ¿qué hizo? Se levantó y fue bautizado. Saulo comenzó inmediatamente cuando reconoció quién era Jesús, porque él había escuchado de un Jesús y sabía que Jesús era. Y viene y se transforma y dice, voy a comer, me voy a levantar, me voy a bautizar y ahora me identifico con los discípulos de Jesús. Esto demuestra algo radical en su transformación. Saulo se arrepintió genuinamente de lo que él había hecho antes de conocer a Cristo. El arrepentimiento verdadero es más que un simple remordimiento. El arrepentimiento verdadero significa que voy a hacer cambios. El arrepentimiento significa que la dirección de mi vida, la dirección de lo que yo era, ya no voy hacia el pasado, voy hacia Cristo y mi dirección cambia. Hay un nuevo señalamiento que me lleva a Jesús. ¿Cuántas veces hemos dicho vamos a cambiar, pero no lo hacemos? El arrepentimiento genuino significa una acción. No es suficiente reconocer que he fallado, que he pecado. Debemos estar dispuestos a hacer algo más al respecto. La gracia de Dios es el motor que impulsa nuestra transformación. Sin ella cualquier cambio es superficial. Pablo, después de ser transformado, tenía un objetivo claro: ganar a Cristo, perseguir a Cristo, amar y servir a Cristo. Dice Filipenses 3, 7 y 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escucha, en la versión Dios habla hoy, dice, pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero por basura a cambio de ganarlo a Él. ¿Qué perdiste cuando le entregaste tu vida al Señor? Perdiste tu antigua naturaleza. Perdiste las tradiciones de tus padres. Nosotros como familia perdimos a la misma familia. ¿Sabes? Porque la familia ya no se nos quería acercar. Ya no quería convivir con nosotros. Ya no quería compartir con nosotros. Se nos alejaron los amigos. Se nos alejó gente. Se nos alejaron cosas. Hay un cambio en el corazón que antes para Pablo era importante, pero ahora ya en Cristo le dejó de restar importancia, porque ahora él tenía un solo objetivo en la vida:
tenía ese objetivo claro y tenía una visión de lo que iba a ser su vida, porque dice, yo mismo no recibí mi propósito por parte de hombres, dice en la Biblia, lo recibí directamente de Jesucristo. ¿Qué perdimos cuando nos entregamos a Cristo? ¿Sabes? Todo lo que Pablo es, todas sus credenciales de Saulo, todo lo que él presumía que era, sus títulos, sus logros, sus éxitos, dice, ahora son basura para mí. Los tomo como pérdida porque ahora lo que quiero es a Él. Quiero ganar a Cristo. Quiero conocer a Cristo. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? ¿Es algo temporal? ¿Es eterno? Pablo nos muestra que tenemos un objetivo claro. Y que debemos tenerlo como cada persona y que ese objetivo nos lleva y nos clarifica y nos alineamos hacia ese objetivo en nuestra vida personal, pero en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida como servidores de Jesucristo. La conversión de Pablo nos recuerda la salvación. ¿Cómo Dios hace con nosotros esa transformación? Lo que nosotros hacemos ahora como hijos de Dios es una respuesta de lo que Él ya hizo por nosotros. La conversión de Saulo. Recuerda que Dios busca personas que cooperen en la conversión con otros, que cooperen, que hablemos, que seamos colaboradores en el reino. La conversión de Saulo nos recuerda que no debemos luchar contra Dios, sino que debemos luchar con Dios. La conversión de Saulo nos recuerda que no es suficiente muchas veces que seamos quebrantados ante Dios, aunque eso es necesario. Dios solo quiere usar el quebrantamiento como un preludio para ser llenos de su espíritu. Te hablaba el viernes que si nosotros, Jeremías profetizando, hablaba acerca de la vara de almendro y decía, sabes, el Señor va a edificar y plantar semillas, pero Jeremías decía antes, tienes que derribar cosas en tu corazón. Tienes que morir a lo que tú eres, porque Dios no va a edificar cosas en nuestra vida y no va a poner y plantar semillas de su gloria si nosotros no somos quebrantados, si nosotros no somos transformados, si no hemos derribado nuestras batallas en el corazón y en nuestra alma. Dios solo usa el quebrantamiento como un preludio para su llenura. ¿Qué pasó cuando conociste a Cristo, hermano? ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos hoy? La vida de Pablo nos enseña tantas cosas y solo tomé algo tan básico, tan pequeño, tan rápido. Pero hay tanto que hablar de él. Hay tanto que hablar de aquellas personas que decidieron seguir a Jesús, que decidieron dejar su vida, sus intenciones, sus deseos. Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil quebrantar todo lo que somos. No es fácil decirle, Señor, toma mi vida y haz lo que quiera de ella. No es fácil porque eso significa morir a mí mismo, morir a mis deseos, morir a lo que yo planeé en mi vida, a lo que yo me vi, para hacer lo que Dios quiere que yo haga, que yo sea transformado a través de la obra de salvación en nuestras vidas en Cristo Jesús. Dios quiere que trabajemos en su obra. Dios quiere que le conozcamos más a Él. Dios quiere que consideremos a todo como pérdida para ganarlo a Él. El que tú estés aquí, ¿has considerado como pérdida el estar en otro lugar para escuchar de lo que Dios es? Tenemos que ir por nuestras familias. ¿Cuál es el objetivo de nuestras vidas? ¿Es algo temporal o es eterno? ¿Cuál es el objetivo de tu familia? ¿Cuál es el objetivo del que estemos aquí? ¿Sabes? Dios me ha hecho hacerme tantas preguntas últimamente. Pero entiendo que Dios está trabajando en mi corazón. Entiendo que Dios, aun cuando ya le conocí,
ya me transformó. Sigo siendo barro que peco, barro que es necio, barro que necesita ser quebrantado. Porque necesito la dirección de Dios a mi vida. Y tú necesitas la dirección de Dios a tu vida también. A la vida de tu familia. A la vida de los que tú tienes una influencia en esta tierra. Necesitamos volvernos a Dios cada día. Y tener ese deseo de ser direccionados por Él. De saber que como Pablo, seguir a Cristo es doloroso a veces. Seguir a Cristo produce un peso de gloria. Seguir a Cristo es valioso. Seguir a Cristo es poderoso en nuestras vidas. Seguir a Cristo tenemos un futuro seguro. Que van a venir pruebas, que van a venir tribulaciones. Dios me decía, ¿sabes? Aún no has visto todas tus pruebas, porque aún no has visto toda mi gloria. Aún no has visto todo lo que aún vas a pasar, porque sabes, vas a ver aún más de mi gloria en ti. Porque las pruebas, las tribulaciones nos transforman, nos hacen acercarnos a Dios, o te hacen acercarte a Dios o te hacen alejarte de Él. O te hacen mirar a Dios o te hacen ir en contra de Dios. No hay de otra como cristianos. Necesitamos a Jesús. Y vamos a orar. Te voy a pedir de favor que te pongas de pie. Y si tú tienes ese deseo en tu corazón como Pablo, ganar más de Cristo, conocer más a Cristo, ven acá para que oremos. Si tú deseas en tu corazón tomar todo con basura, Señor, a veces llegamos con Dios y mira, Dios, lo que yo he hecho en tu obra, y mira, Dios, lo que yo soy como tu hijo. Y yo decía el viernes, Dios ya sabe todo de mí. Dios sabe mi debilidad, y como decía Pablo, si de algo me voy a gloriar es de mi debilidad en Cristo. Si de algo me voy a gloriar es de lo que soy débil, porque en mí Cristo me fortalece y me hace fuerte. Porque todo lo hace Él. Porque todo lo hace su Espíritu. Porque todo lo hace su llenura en nuestras vidas. Porque todo lo hace cuando nosotros hemos decidido buscarle a Él. Venir delante de Él y humillarnos y decirle, Señor, soy débil, Padre. Tengo necesidades, Señor, tengo carencias, Padre, pero tú glorifícate en mí, Señor. Tú pon un peso de tu gloria en mi vida, Padre, para que yo pueda, Señor, hacer tu obra en la tierra. Y si no quieres pasar desde ahí, levanta tus manos. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque yo quiero conocerte a ti, Jesús. Señor, yo quiero que tu iglesia, Padre, experimente conocerte a ti, Señor. Experimente tu presencia, Padre. Experimente de tu gloria, Padre. Experimente de tu amor, Señor. Experimente, Señor, el conocer a Cristo Jesús. Señor, que todas nuestras ganancias, Señor, que todos nuestros éxitos, que todo, Señor, lo que nos das, Señor, y que puede ser vanagloria en nuestras vidas, Señor, como Pablo lo estimemos como basura. Como Pablo, Señor, estimemos que si no te tengo a ti, Señor, yo no tengo nada. Que si yo no te amo a ti, Señor, que si tu espíritu no está en mí, Señor, yo no soy nada, Padre. Señor, porque tú nos das identidad, Padre, en nuestras vidas. Tú nos das propósitos como iglesia, Padre. Tú nos das propósitos y llamados como hijos tuyos, Señor. Señor, haznos disponibles, Señor, para tus llamados, Padre. Haznos disponibles para tu obra, Señor. Comienza una transformación como lo hiciste con Pablo, que se encontró contigo, Señor, y jamás fue igual, Padre. Jamás
volvió a ser el mismo porque se encontró con la luz verdadera, Padre, con la luz que lo llenaba, Señor, con la luz que lo quebrantó, Señor, y lo transformó y lo utilizó en el reino, Señor. Porque tú ya sabías, Señor, que desde el vientre de su madre lo habías llamado, Señor. Tú nos llamaste desde que nuestro embrión te vieron, Señor. Nuestros embriones te vieron, Señor, y ahí nos diste identidad, nos pusiste nombre, Señor, nos diste propósito, Señor, nos llamaste para tu reino, Señor. Y ahora, Señor, tenemos que ir y llamar a otros, Padre. Ahora, Señor, tenemos que manifestar el reino en la tierra, Padre, porque hay urgencia en el reino, Señor. Hay urgencia, Padre, porque tu palabra sea conocida allá afuera, Señor. Hay urgencia, Señor, porque si mi corazón no dejo que tú lo transformes, Señor, entonces, ¿cómo van a ser transformados los demás, Señor? ¿Cómo voy a ser como Ananías, Señor, para ayudar a otros a ser transformados, Señor? A través de conocerte, de hablarles de ti, Señor. A través de la imposición de manos, Señor. A través de orar por enfermos y que sean sanados, Señor. ¿Cómo vamos a traer el reino, Señor, si no dejamos ser transformados por ti, Padre? ¿Cómo vamos a traer el reino, Señor, si yo no me humillo y reconozco que necesito de ti, Padre? Hay urgencia, Padre. El reino hay urgencia. ¿Sabes por qué? Porque Jesús viene pronto. Porque el reino de Jesús se acerca al pronto y muchos tienen que venir al arrepentimiento. Muchos tienen todavía, mi propia familia tiene que ser salva. Tenemos que empezar por la familia. Señor, trae salvación a nuestra casa, Señor. Trae de tu espíritu a nuestra casa, Padre. Señor, porque eres un Dios real, Señor. Señor, yo quiero vivir en la realidad de tu espíritu, Padre. Yo quiero que tu iglesia, Padre, viva en la realidad que es vivir en el espíritu, que es conocer al Dios vivo y verdadero, a un Dios real, a un Dios que se manifiesta, a un Dios que te habla, a un Dios que te confronta, a un Dios que transforma todo en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Todo, Señor, lo tomo como basura. Porque si algo en mí tenía valor en mi pasado, ya no vale, Señor. Porque ahora tu valor y mi valor está en Cristo. Está en las cosas que vienen en la eternidad. Está en tu corazón que Dios puso y llamó, que había eternidad en tu corazón y en tu alma. Gracias, Jesús, porque por causa de ti, Señor, ya no hay gloria que yo desee, Padre. Ya no hay cosa que yo desee más que estar contigo, Señor. Señor, porque me has quebrantado, Padre. Me has puesto como el polvo en el suelo, Señor. Y has quitado tantas cosas, Señor, pero aún hay mucho por hacer, Señor. Aún tú tienes mucho por hacer en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias. Porque estamos aquí, Señor, dispuestos, Señor. Pon un corazón dispuesto, Señor, para ti. Pon un corazón que arda por ti, Señor. Pon un corazón, Señor, donde los deseos, Señor, sean por encontrarme contigo. Donde los deseos tuyos, Señor, sean puestos en mi corazón, Señor. Donde yo pueda ser, Señor, un instrumento de honra, Padre. Un instrumento, un vaso de honra para tu servicio, Señor. Un instrumento que amas, Señor, servirte. Que no es un peso, Señor, sino que es una gloria, Padre. Que es un deseo, que es una gratitud. El servirte, Señor. El amarte, Señor. El obedecerte en nuestro corazón y en nuestra alma, Padre.
Gracias, Señor, porque tu misericordia es buena, porque tú eres bueno, porque tu palabra es buena, porque tu palabra nos enseña, Señor, y nos hace acercarnos más a ti, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Y bendigo a tu iglesia, Señor. Y sé que tu iglesia está siendo fortalecida en el poder de la fuerza que hay en Cristo Jesús. Para gloria de tu nombre, Padre. Amén. Amén, iglesia.